El gobierno peruano declaró este martes persona non grata al embajador mexicano en Lima y le dio 72 horas para abandonar el país. Le revisaron un texto. Él se había hecho pasar como político, se había hecho novio de una de sus seguidoras, una traductora que vivía en Nueva York, y con él pudo entrar a la casa de él. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Hoy te voy a platicar el plan de Dina Boluarte de acabar con Pedro Castillo, y no solo eso, sino también de acabar con su familia y de quien ayude a su familia a vivir fuera de Perú. Vamos a platicar de esto porque hay una crisis política tremenda y esto podría llevar también a un ataque directamente en contra del presidente López Obrador, organizado nada más y nada menos que por la nueva presidenta de Perú. Vámonos despacio, mucha gente podría pensar que esto es amarillista, que esto no tiene una razón de ser, pero para quienes se queden, les voy a decir la razón por la cual pienso esto. Anteriormente ya se había tratado de acabar desde otro país con la vida del presidente Lázaro Cárdenas. No olvidemos la historia. En México acabaron con la vida de León Trotsky. El México ha sido el escenario de política internacional de momentos desastrosos, y hoy, si no nos cuidamos, si no cuidamos al presidente, podríamos estar hablando de otro acontecimiento histórico penoso en el cual se prive de la vida a la familia de un político de izquierda, o un acontecimiento desastroso, incluso histórico, que se llegara incluso a intentar acabar con la vida del presidente López Obrador. Eso es lo que nos dicen desde Europa al respecto de la crisis entre Perú y México. Vamos a escuchar. El gobierno peruano declaró este martes persona non grata al embajador mexicano en Lima y le dio 72 horas para abandonar el país por las reiteradas injerencias en sus asuntos internos del gobierno mexicano. El ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, ha respondido en un tuit en el que califica la decisión de infundada y reprobable y añade que su gobierno no variará su posición. Ebrard también ha confirmado que México ya ha concedido el asilo político a Lilia Paredes, esposa del expresidente peruano Pedro Castillo, y a sus 2 hijos, que ya disponen de un salvoconducto para salir del país. Pues ya salieron de Perú, incluso ya están en nuestro país. De acuerdo con la BBC, México ya concedió asilo a la familia de Pedro Castillo y el gobierno de Perú pues expulsó al embajador mexicano. De hecho, en el día de ayer o el día de hoy estuvo el embajador, bueno, quien fuera el embajador de México en Perú, estuvo en la mañanera de nuestro país platicando precisamente de esta situación. ¿Por qué razón no querría un gobierno a la embajada mexicana? Bueno, por la sencilla razón de que desde el gobierno de Perú están tratando de acabar con el presidente López Obrador. Y ojo, no es solo en Perú. Quieren destruir al presidente Alberto Fernández, quieren destituir a todo aquel que gobierne en Bolivia, quieren destituir a Boric y esta ola de presidentes de izquierda que han llegado. Incluso están buscando impedir que Lula vuelva a gobernar Brasil. Así que vamos a continuar con este video. Les platicaba al inicio del video que se intentó en su momento acabar con la vida del general Lázaro Cárdenas. En la historia de nuestro país y en la historia del mundo, a la gente revolucionaria, a la gente de izquierda, a la gente que lucha por las libertades, ha sido reprimida e incluso han sido encarcelados y otros han sido eliminados. Tal es el caso de John F. Kennedy, tal fue el caso de Mahatma Gandhi, que fue encarcelado, tal fue el caso de Nelson Mandela en Sudáfrica, que también fue encarcelado, tal fue el caso de Martin Luther King. Señoras y señores, muy poca gente lo sabe, pero desde Estados Unidos también quisieron acabar con el gobierno del presidente Cárdenas, y no solo con su gobierno, sino con su vida. Data la información desde años pasados, desde el año
de 1940-1939, cuando en California se planeó acabar con la vida del presidente Cárdenas. Solo meses después de la expropiación petrolera en México de 1938, un acontecimiento que sentó las bases para el desarrollo del país, en California se fraguó una conspiración para acabar con la vida del entonces presidente Lázaro Cárdenas en algún lugar de Baja California, un plan que afortunadamente jamás se concretó. Documentos desclasificados de la Oficina General de Investigaciones entregaron a la opinión y revelan que detrás del fallido ataque contra Cárdenas, que ha sido de esta forma elogiado por su compromiso, detrás de este ataque estuvieron los expresidentes mexicanos Plutarco Elías Calles y Abelardo Rodríguez. También se involucraron dos representantes de petroleras inglesas que vivían en Beverly Hills. Este intento se extiende por los enemigos que ganó Cárdenas tras la nacionalización de la industria petrolera y por tener ideales distintos a los de Calles y Rodríguez, que se exiliaron en California. De hecho, un individuo llamado Torres se reporta que se ha indicado llevar artefactos para atacar al presidente Lázaro Cárdenas y se han colocado en casas desde donde se dirigirá el ataque. Dirigía un informe de la Agencia Federal con fecha del 30 de junio de 1939. Así era la política antes y así puede convertirse el día de hoy. Juan Alberto Zedillo es un historiador, ahora cambiando de tema, que nos narra cómo le quitaron la vida en nuestro país a uno de los líderes de la izquierda mundial, a uno de los personajes históricos que se levantaron por una lucha por un mundo mejor para los obreros. Vamos a escuchar. Conoce en detalles que Ramón Mercader, que se había infiltrado en los círculos de Trotsky, llegó la tarde del 20 de agosto de 1940 a la casa con la idea de que le revisara un texto. Él se había hecho pasar como político, se había hecho novio de una de sus seguidoras, una traductora que vivía en Nueva York, y con él pudo entrar a la casa de Trotsky. En ese momento, cuando Trotsky está leyendo su texto, él lleva en la gabardina un piolet cosido a mano que saca, le había recortado el mango y se para detrás de él y le hunde 7 centímetros la parte gruesa del piolet, lo hiere. Así fue como acabaron con Trotsky. Fue este hombre, Mercader. Muy poca gente sabe que ocurrió en nuestro país. De esto es lo que se conoce a nivel mundial. Esta es la historia que fue difundida. Vamos a escuchar. Trotsky, por tomar el poder, lo empujaron al exilio. Pero no quedó ahí, ya que, aún en el exilio, continuó calumniando a Stalin. De este modo, Ramón Mercader acabó ejecutando a Trotsky con un piolet. Esto fue lo que se dio a conocer, así tal y cual lo narró el historiador mexicano. Ahora, la verdad es que es muy difícil que no sepamos quién es León Trotsky, pero para uno que otro despistado, vamos a participar en esta biografía, en esta lectura de la biografía o parte de la biografía de Trotsky, en donde pues nos comentan que él nació en Ucrania en 1877 y perdió la vida en Coyoacán, México, en 1940. Fue un revolucionario ruso, nació en una familia judía de labradores propietarios y estudió Derecho en la Universidad de Odessa. Participó desde joven en la oposición clandestina en contra del régimen autocrático de los zares, organizando una liga obrera al sur de Rusia. El detenido varias veces y desterrado a Siberia, consiguió huir de ahí en 1902 y se unió en Londres a lo que parecía como el jefe de la oposición socialdemócrata en el exilio, Lenin. Aunque discrepaba en su concepción autoritaria del partido, colaboró con él e intentó en vano reconciliar la fracción que dirigía, los bolcheviques, con la fracción rival socialdemócrata, los mencheviques. Regresó a Rusia para participar en la revolución de 1905, la cual organizó el primer soviet o consejo revolucionario,
Al fracasar la revolución fue deportado otra vez a Siberia y nuevamente se escapó en 1906 tras recorrer medio mundo entero, entrando en contacto con los focos conspiradores revolucionarios. Se trasladó a Rusia en cuanto estalló la revolución en febrero de 1917 que derrocó al zar Nicolás II. Abandonando su trayectoria anterior socialista independiente, puso su talento organizador y de agitador al servicio del partido bolchevique y fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado. Desempeñó un papel central en la conquista del poder de Lenin y fue el principal responsable de la toma del Palacio de Invierno por los bolcheviques, que instauró el régimen comunista en Rusia, la Revolución de Octubre de 1917. Fue un hombre que participó en un cambio total, y se dio el nacimiento de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y que posteriormente pues esta república se convirtiera en un ejemplo para el mundo de que las izquierdas sí funcionan y no son una utopía. Pues amigas, amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima.